Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro ministerio. Am, Espero que todos están bien y gracias por todos que nos están mirando. Sabes, ayer fuimos todos a la iglesia al playa y estaba bien bonito. Y pues como yo ya vivo en Arizona, ya creo que ya ha pasado como 3 años que he mirado agua. 3 años que he mirado agua. Y el mar y todo estaba tan bonito. Um, so, Creo que este es el segundo vez que todos fuimos. La última vez fue como hace 4 años, yo creo. Y me recuerdo que la primera vez que fuimos fue yo, el pastor, y luego otro ah, amigo de nosotros, pero estaba un poquito gordito. Y fuimos a nadar hasta allá, hasta donde miras, están los, how you say boats? I forgot. Barcos. Los barcos, ya, ya, ya. Nadamos hasta los barcos, cerca. Y cuando estamos nadando, miramos algo que se salió del agua. Podíamos mirar algo como moviéndose. Y mi pastor dijo, se asustó que, oh, es un tiburón. Ya, vamos, vamos, vamos. Y yo ni miré nada, pero ya, pero lo creí. Entonces empezamos a nadar bien rápido, bien rápido, bien rápido. Y sabes, los olvidamos del otro, del otro amigo, estaba ahí hasta atrás. Y dijimos, y estaba ahí, ayúdame, ayúdame, no, ya no puedo nadar. Y pues estamos muy lejos. Y pues mi pastor lo agarró del frente y yo lo agarré de sus pies. Te juro, te estoy diciendo la verdad. Mi pastor enfrente de él, agarrándolo de sus brazos y luego yo de sus pies empujándolo. Estaba tan cansado y muy asustado que ni podía moverse. Ay, ay, ay. Pero bueno, am, así es. Bueno, pues, y sabes, cuando ya llegamos ahí en the sand, A la orilla. ahí, en la orilla, ¿dijiste? Ya. Orilla. Orilla. Cuando ya llegamos ahí, pues miramos, pues, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y fue una sea lion, ¿no? No sé cómo se dice sea lion. No, no fue un tiburón, solo fue uno de esos animales que... Foca. Un foca. Oh, ok, un foca. Y bueno, de todos modos, esos animales son peligrosos, porque esos te muerden y luego bueno, creo que solo te muerden, pues, pero bueno, gracias por venir y por escuchar mi historia. Entonces, hoy lo que quería platicarlos es de algo interesante. Como tenemos nuevas personas, y pues la última vez que prediqué fue como hace como 3 semanas, entonces los voy a explicar un poco para que puedan entender de los que lo estoy tratando de decir. Entonces, la última vez que prediqué, hablamos de la divinidad de Jesús. Y lo que muchos no entienden o que no pueden comprender es que Jesús es Dios y de ese Dios salió una persona que se llama Jesús, persona, no Dios, no otro Dios, pero persona. ¿Qué es una persona? Una persona es alguien que tiene características, tiene una personalidad. Y luego salió este Jesús y luego entró en el mundo. Pero lo que gente no entiende, y desde el principio, casi desde el principio, que ya después cuando Jesús se subió y Jesús dijo a sus apóstoles que vayan en todo el mundo y predican,
casi ya cuando eso ya pasó, ya todos los estaban atacando a los apóstoles y luego llegó un punto que Jesús predicó que dijo a todos que cuando miras que todos se están juntando, todos los soldados, que se vayan de Jerusalén porque va a venir, te vas a morir pues y si te quedas ahí en Jerusalén. Y luego ya después, gente se fue a otras partes del mundo. Fueron a un lugar que se llama Antioch y luego otros se fueron a un lugar que se llama Alexandria. Estos dos lugares, Antioch y Alexandria, había dos diferentes tipos de pensamiento. Ahora ahí es cuando está el problema. Y esto pasó más o menos en el año 200 o por ahí. Llegó este problema y había gente en Antioch y esos cristianos fueron judíos. Y si no sabían, los primeros cristianos fueron judíos. Y luego ya después a nosotros. Pero bueno, Jesús predicó a esos gente, esos gentes se convirtieron, podemos decir, adoptaron todo lo que Jesús estaba diciendo porque fueron judíos, creían en Jesús y su muerte. No quiero decir como cristianos porque luego van a pensar porque hay judíos y luego hay, no sé cómo se dice la palabra en español, pero Gentiles. Nosotros somos Gentiles. 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 Oh, okay. I was going to say that, but I thought they meant something else. Okay. Pero bueno, luego a nosotros, entonces, primero fueron los judíos y esos judíos aceptaron que Jesús es Dios y que Jesús fue el Mesías, esa persona que estaban esperando por miles de años. El ataque vino en el año 70 y, como se está diciendo, fueron a Antioch, Alexandria. Diferente gente se fueron a Alexandria, otros se fueron a Antioch. En Antioch fueron los cristianos que fueron judíos. Lo que ellos pensaban es que Jesús, porque ya, como lo estaba diciendo, ya pasó mucho tiempo de cuando los apóstoles se murieron y el gente que se fueron a los diferentes lugares. Y esto fue, como estaba diciendo, por ahí, en el año 200. Entonces, ya entraron muchos, ¿cómo puedo decir? Barbaridades. Algo muy raro, muy extraño. Los judíos adoptaron que sí, Jesús fue el Mesías que estamos esperando, fue el Cristo, pero no creemos que Él es Dios. Y luego en el otro lugar, Alexandria, fueron los gentiles y ellos pensaron, sí, Jesús es Dios, pero no creemos que fue humano. ¿Cómo es posible que Dios puede ser humano? Entonces ya ven, casi desde el principio ya fueron
pensamientos muy raros. Y si cuando leemos las letras de Pablo, de Pedro, el propósito porque lo escribieron es porque ya había un problema de cómo piensan en Dios, su doctrina. Siempre hasta cuando miras en el Antiguo Testamento, el razón por qué Jesús manda a los profetas y luego escriben las letras y van al rey y dicen que Dios dice esto, esto y esto, es porque ya hay un problema. No es para que puedan prevenir. Sí, las letras están ahí para prevenir en el futuro. Pero en ese tiempo hasta ya había muy raros pensamientos. Entonces, mandaron esas letras a las diferentes iglesias de Galatians, de Colossians, de Romanos, cosas así. Porque ya había algo ahí, un problema. Y luego están escritos para que puedan prevenir en el futuro. Okay. Entonces, ¿qué exactamente es el propósito de lo que estoy diciendo? Te estoy diciendo esto porque es importante para saber la divinidad de Dios. Porque, pues bueno, necesitamos entender nuestro Dios. Quiero decir algo. Déjeme mirar en mis notas aquí. A ver si lo puedo encontrar. Entonces vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir Ok, iba a hacer algo, pero prefiero hacer esto. Déjenme explicarles algo de Dios. Antes, en Génesis, dice, en el principio, Dios. Antes de ese principio, había este Dios que no podemos explicar. Y luego ya dice, en el principio, Dios, y esa palabra Dios es Elohim, que no es un solo Dios, pero entendemos que hay un Dios allí, pero tres personas. Hay algo más que un solo cosa. Entonces lo que gente dice es que antes de ese tiempo, que dice en el principio Dios, había un Dios, no Jesús, no el Padre, no el Espíritu Santo, pero había este Dios. Ahora ya dice Elohim y ahora ya miramos que hay algo más ahí. Hay una persona ahí, hay características, hay una personalidad. Entonces ya, pues cuando leemos, entendemos que hay pues hay el Espíritu, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, solo para que puedan entender eso. Pero de todos modos, gente no pueden entender o no pueden balancear cómo es posible que este Dios puede ser humano, cómo Jesús puede ser Dios que es humano, pero al mismo tiempo Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque si eres carnalidad,
como al mismo tiempo puedes ser divino. Eso es lo que confunde la gente. Y luego más, en Juan dice, solo los quiero confundir un poco. ¿Puedo hacer eso? ¿Los puedo confundir un poco? Juan dice, vamos a ir ahí. Let's read it. Let's go to, hay que leerlo. Vamos a ir a Juan, versículo 1:1. Can you go to that? So go to John 1:1. Give me the English, please. It's easier for me to understand it. Go ahead whenever you're ready. Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Léelo un poco más lento, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Quién es ese? Go back to 1. ¿Quién es ese verbo? Ese verbo está hablando de Jesús. No quiero explicar ese por qué dice verbo, porque vamos a ir a un diferente lugar. Pero, de todos modos, para que ustedes saben, está hablando de Jesús, y luego el verbo fue Dios, y luego ese verbo es Dios. Go to the second, read all the way to 14 for me. Okay. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí, todo este tiempo está hablando de este Dios desde el principio. Estaba ahí formando algo. Está hablando de la divinidad de este verbo. ¿Y luego sigue? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerían contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Go to the next verse. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos crecieran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego ya se está cambiando todo, está hablando de Juan Bautista. Keep going. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho. Por el mundo no le conoció. Change the verse. Next one. Okay, go ahead. A lo suyo vino Y los ahora suyos, ya está cambiando todo. Ahora ya este Dios entró en el mundo. Go ahead. a lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces allí, más que nada, cuando leen, start from verse 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Como el unigénito del Padre. Y luego el unigénito, y luego leemos eso sin estudiar. Y hasta en este tiempo, en el año 200, empezó toda esta barbaridad. Y luego ya en el año 300 llegó otra persona que los dio una doctrina que todos están aceptando ahorita, o no todos, pero mucha gente, que esa persona nombre es, no sé cómo decirlo en español, pero Arius.
lo que creyó fue esto, y lo que muchos creen. Ahorita, imagínate, pasó 2000 años desde que Jesús vino, y ahora en solo como en 300 o por ahí años desde que se murió, empezó tanto barbaridad. Lo que él dice es que Jesús fue creado. Jesús fue creado. Salió del Padre, o nació del Padre, no sé qué. Y así es como el Padre los dio a Jesús. Y dice, porque ahí dice begotten. O yo lo dije en inglés, pero unigénito. Y luego dice, let's go to here. Y luego, déjame darles esto. Y luego, ¿dónde más habla de unigénito? Vamos a ir a Hebreos 1:5. Vamos a mirar algo interesante. Lo estudié todo en inglés, entonces quiero mirar estoy interesado en mirar cómo se dice en español esta parte. Quiero ver si dice el mismo palabra que aquí. Yeah. Go ahead. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por las profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo del resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Wait, hold on. Go to Hebrews 1:5. 1:5, okay. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado y otra vez yo seré a él padre. ¿Qué es esa palabra? Ofrendado. Engendrado. Engendrado. Begotten. Yeah. There's something wrong with the TV right here. This one by the wall. It's like blinking weird. Okay. So, disculpa mi distraí. Vamos a ir a otro más lugar. Vamos a ir a go to James 1:18. Go ahead. Okay. Dice James 1:18. El de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, Okay. para que seamos Ahí puedes parar. primicias. Oh, okay. Sorry. What was that word again? Engendrado. Engendrado. Ok, entonces en el español es casi igual. Engendrado, unigénito, todo, cuando lees eso, los explica sin estudiarlo. Los explica que algo está entrando en el mundo. Solo voy a decir eso, no voy a decir un hijo, no voy a decir... Pero las palabras sí tienen ese concepto que un hijo o algo está naciendo. Entonces, Armo, can you turn off the TV? Sorry, it's blinking like crazy. It's distracting. Sorry. Entonces, en inglés, dice begat, dice begotten, dice only begotten. En español, unigénito y un necio. Engendrado. Oh, engendrado. Esas tres palabras son completamente diferentes. No es engendrado en Jaime, dije Jaime, en Santiago.
en Santiago no dice en griego engendrado. Y luego un necio no está diciendo que algo está naciendo. Disculpa, es un poco diferente de explicarlos mi mente porque es en español, en inglés es un poco más diferente, entonces es más fácil para explicarlo, pero esas tres palabras son muy diferentes. Y vamos a hablar de algo. Vamos a ir. Y si Jesús, porque lo que gente dice es que Jesús fue nacido directamente. No estaba ahí desde el principio, estaba nacido directamente. Ok, entonces vamos, cuando leemos a Santiago 1:8, dice, what was that word one more time? Engendrado. Engendrado. Y luego, and it was Hebrews 1:5 that said engendrado, right? I believe so, yes. Okay, sorry, I couldn't remember. Y luego en hebreo dice que tú eres mi hijo. Hoy yo te he engendrado. Y luego aquí en Santiago dice, read it for me one more time. Hebreo. Santiago 1:8. Oh. 1:18. Okay. Y dice, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿De quién es esa voluntad? De Dios. Está hablando de Dios y luego va a otra dirección. ¿Y qué dice de su voluntad? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias Oh, de it su criatura. says nacer? Ya. Oh, now it says nacer. I thought it was... Let me see. Ok, está bien. Pero bueno, dice de voluntad de Dios, Él los hizo nacer. Pero es muy diferente en español. Pero en inglés y luego en griego no está diciendo que nosotros nacimos y salimos directamente de Dios. Entonces, si eso es el caso, ¿por qué dice en Hebreos 1:5, go to Hebrews 1:5 one more time. Go to where it says, tú eres mi hijo. Okay. Hebreos 1:5 dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado. Hoy yo te he engendrado. Y otra vez yo seré a él padre, y a él me será a mi hijo. ¿Por qué? O sea, tú lees eso y tú piensas que Jesús salió, es directamente el hijo. Pero luego en Hebreos 1:17, cuando está hablando de Abraham, está diciendo que, déjenme decirles esto, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, está diciendo, agarra tu propio hijo, tu unigénito, y sacrificarlo. Pero la cosa es que, y esa misma palabra lo dice en Juan 1:1, que Jesús es el unigénito de Dios,
Pero la cosa es que Abraham no tuvo un solo hijo. En ese tiempo nació Ishmael. Y luego ya después a Isaac. Entonces, ¿por qué está diciendo aquí que es un unigénito? Porque, bueno, si ustedes saben, unigénito es un solo persona, no hay nada más. Pero, ¿por qué está usando esa palabra ahí en Hebreos? Y si no hay un hijo, hay dos. Y además, Abraham no tuvo solo dos hijos. Ya después de Ismael y Isaac, tuvo más. Porque hay algo ahí que Dios nos está tratando de decir. Esa palabra en griego es que no hay nada como Él. Y si Dios dice a Jesús, tú eres mi unigénito, lo que está diciendo es que no hay nada como ti, que no hay nada que pueda comparar. Tú eres el único. Entonces, lo que está diciendo ahí es que está platicando de relación, no de que está nacido, no de que, tú te pareces como mí, como dice, mi hijo nació. Él se parece como mí y en el futuro, ojalá tiene características como yo, pero bueno, no está hablando de lo que Jesús va a hacer, no, solo está platicando ahí de relación a su padre y a su hijo. Y ahora, ¿por qué en Santiago y luego Hebreo está hablando de que nosotros estamos nacidos del Padre? Y luego, ¿por qué está diciendo que tú eres mi hijo y tú eres y hoy eres mi juicio? What is it? Man, these words are so hard in Spanish. Pero todo tiene ese concepto de que algo está entrando en el mundo. Y cuando estudias el griego, dice en Hebreos 1:5, déjenme mirar aquí si lo puedo encontrar. Let's see if I can find it here. Déjame mirar aquí bien rápido. Y si no lo puedo encontrar, está bien. Ok, no lo puedo encontrar en mis notas, pero está bien. Esa palabra está hablando en Hebreos 1:5 y luego en Santiago 1:18 está platicando de diferentes cosas. Está hablando uno está hablando de relación. Y luego en otro está describiendo ese hijo. Y luego el otro palabra está hablando de una acción.
que algo está pasando. Para explicar a Santiago 1:18, vamos a ir oh, no tengo ese versículo, pero vamos a ir, dice esto, que cuando quieres algo, y si por ejemplo te gusta el dinero, dice que tú lo quieres agarrar, tú vas a hacer todo lo que puedes para agarrarlo. Y luego esa acción produce algo. Vas a empezar a tener, ¿cómo se dice? Vas a hacer todo lo que puedes para ganar ese dinero y no le hace, ¿cómo lo vas a hacer? Y si vas a engañar a gente, cosas así. Entonces, y luego eso produce algo que la Biblia dice, dice que de esa acción nace la muerte. Esa misma palabra de nacer es lo que dice en Santiago 1:18, que nosotros estamos nacidos del Padre. Entonces, ¿por qué entonces está diciendo hijo? Porque, y si entendemos lo que dice Juan, de que Jesús es el unigénito, y luego lo que dice en Hebreos 1:17, que Isaac es un unigénito. Entonces, ¿qué exactamente, por qué dice hijo? ¿Por qué dice hijo? Vamos a leer Hebreos 1:5 otra vez. Let's go to Hebrews 1:5, and I'm going to be closing soon, Armand. Dice Hebreo 1:5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado y otra vez yo seré a él padre y a él me será mi hijo. Hold on, read the part after the angels. Tú eres mi hijo. Mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado y otra vez yo seré a él padre. ¿Por qué, otra vez, por qué dice hijo? Mi hijo eres tú. No, Oh. you're good. Oh. No. Entonces, ¿por qué dice hijo? No está diciendo que de mí naciste. No está diciendo no debes de entenderlo como humanos. Como de mí salió un hijo, él es mi único hijo, mi unigénito. No lo tienes que entender así, pero tienes que entender como el mente de Dios. And let's go to Philippians 2:6. Filipeos 2:6. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Que Jesús estaba en el forma
de Dios. O sea, lo que lo está diciendo que Él fue, sí, fue humano, pero al mismo tiempo fue Dios. En el libro de Isaías dice, Immanuel, Dios está con nosotros. En Isaías, vamos a ir a Isaías 9:6. Go to Isaiah 9:6. Ok. Isaías 9:6. Mhm. Sorry, I keep moving for you. My bad. Yeah. Ok. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado y el principio sobre su hombro. You can Y- stop right there. Oh. Start one more time, a little bit slower from verse 6. Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado. Un hijo se nació y un hijo los dio. ¿Por qué está ahí eso? Siempre siempre la Biblia dice cuando alguien se va a nacer. Siempre dice que, bueno, lo voy a decir en inglés, disculpa. It says, Isaac knew his wife and conceived. Siempre explica de que un pareja se juntaron y crearon algo. Siempre. Cuando lees la Biblia en el Antiguo Testamento, siempre dice que un pareja se juntaron y crearon un hijo. Pero aquí no dice eso. Solo dice que a nosotros, un hijo nació. Perdón. Primero dice, un hijo se nació y luego a nosotros los dio. Go to Romans 1:4. Romanos 1:4. Ok. Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Okay, you can stop right there. Fue declarado de ser hijo. ¿Qué exactamente está tratando de decir eso? ¿De dónde, en qué punto estaba declarado? ¿Y por qué declarado? Eso los explica en Hebreos 1:5, que también está cotizando. La persona que escrito Hebreos 1:5 también está cotizando de Salmos 2:7. Go to Psalms 2:7. Y ahorita les voy a explicar algo interesante. Ok. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Wait, hold on. Go to Psalms 2:7. Psalm 2:7. Salmos 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, aquí es donde dice, te declaré. Romanos 1:4 está hablando de aquí. Entonces, ¿qué exactamente? ¿Por qué esto es importante entender del Hijo?
Lo que lo estoy tratando de decir es que no está nacido y no tenemos que entender que el hijo es algo que salió, pero fue declarado. Es como decir, es como yo está alguien aquí y lo estoy diciendo, tú eres mi hijo. Eso es lo que está diciendo, está declarando algo. Tú eres mi hijo, no que algo nació, no que algo salió de Dios y ahora hay tres dioses, el Padre Dios, Jesús Dios, el Espíritu Santo Dios. No, hay tres personas y había un punto porque dice que hoy eres mi hijo, que este día tú vas a ser mi hijo. Está declarando. Entonces, y cuando lees el libro de Hebreos, desde el principio, está tratando de darlos un punto. Siempre, como por ejemplo, desde el principio del versículo 1 hasta el versículo 5, solo dice dice el hijo. Solo está usando esa palabra, hijo, hijo, hijo. Hasta todo el capítulo, todo el capítulo de Hebreos 1 está diciendo hijo, 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 hijo. Pero cuando leemos los otros partes de la Biblia, a veces dice Jesús, a veces dice Cristo, diferentes nombres. La iglesia siempre tenía un problema con este hijo, la divinidad. Y déjame daros esto. Pues no tenían toda la tecnología que nosotros tenemos. No tenían el Google, no tenían nada de eso. No tenían el ChatGPT, no tenían nada para que los puedan ayudar. Solo tenían la Biblia y el lenguaje de griego no estaba tan fácil para entender. Y también para los cristianos que fueron judeos. El Nuevo Testamento estaba escrito en el griego. Entonces, gente estaba leyendo partes de la Biblia. Dice que, como cuando está hablando de Juan, en Hebreos, no podían entender de este hijo. ¿Por qué hijo? Esa palabra hijo, cuando estudiamos las palabras en hebreo, tiene diferentes letras y esas letras, cuando lo estudiamos, nos da algo interesante. Y estoy hablando de Salmos 2:7. ¿Por qué hijo? Está escrito de las letras Bet y luego Nun y luego Yod. Esas son diferentes letras en hebreo. Eso es lo que dice. Un hijo
La palabra, una de las letras nos dice eso. Que una persona, y si claman que son Dios, necesitan cerrar esa puerta de how do you say evil? Maldad. Del maldad. También esa persona tiene temor a Dios. Y también y luego él sabe todo de la escritura. Y esa persona tiene el concepto del rey, de un rey. Y luego el último palabra, o el último letra, se significa que es fiel a Dios, que tiene el poder de Dios. Entonces, cuando leemos el Salmos 2:7, lo que Dios está diciendo, que cuando dice hoy, que es una acción, que ahorita en este momento va a pasar algo. Y luego dice, tú vas a ser mi hijo. Lo que está diciendo, yo estoy declarando hoy, mi hijo que siempre estaba conmigo, mi unigénito, va a salvar el mundo, va a cerrar esa puerta del maldición, de las cosas que los engaña. Él va a ser fiel a mí, va a tener mi poder y va a ser un rey. En la Biblia dice que nosotros somos reyes y que nosotros somos, ¿cómo se dice la palabra? Priests. Sacerdotes. Sacerdotes. ¿Por qué somos esas cosas? Somos reyes porque nosotros necesitamos, al leer la Biblia, necesitamos entender, estudiarlo. Somos sacerdotes. ¿Saben? Solo los que podían ser sacerdotes son los que llaman los Levites. Solo ellos. Ahora cuando Jesús murió, nosotros, la palabra de Dios dice, somos sacerdotes. ¿Por qué? Somos sacerdotes porque también los que ellos hacían es hablar, predicar la palabra de Dios. Lo estudian y también lo daban. Toda la gente. También la palabra dice que el razón que Dios nos dio esta bendición, que nosotros somos sacerdotes y tenemos el poder de entrar en su presencia. Saben, en el Antiguo Testamento, para entrar en su presencia,
necesitabas lo que se llama y si lo digo directamente como en inglés, un grande sacerdote, pero no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llama high priest. Para entrar en su presencia necesitábamos un high priest, solo él, y solo una vez al año podía entrar en su presencia. Pero dice que pero Dios murió para nosotros y Él es nuestro sacerdote. Y Él es el razón que nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Entonces eso es todo lo que les quería decir. Para explicarlos todo y para que puedan entender, no debemos de entender el Hijo como alguien que nació, pero habla de su relación con Dios. Habla de su misión, lo que va a ser, que todo como es representa a Dios. Entonces los vamos a parar, por favor. Ya acabamos hoy. Disculpa, fue un poco difícil para mí explicar porque estudié todo en inglés y luego todas las palabras son muy diferentes en español, pero traté mi mejor y a ver si por el próximo puedo explicarlos un poco más. Entonces, Jesús, te damos gracias hoy. Gracias para ayudarme en predicar tu palabra. Bendice a todos que están aquí hoy y todos los que me están mirando. Espero que podían entender mi mensaje que me diste, que tú eres el Cristo, que tú no eres un hijo como nosotros entendemos, pero el hijo que va a cumplir la misión de Dios, un hijo que representa a Dios, que es Dios, y que nosotros nos dices la habilidad por tu muerte a entrar en tu presencia. Los diste una diferente posición, algo que los podemos defender del maldición. Bendice a todas las familias, su vida, y llévalos más cerca a ti, Dios. Te damos gracias. Amén. Gracias a todos para escuchar, para mirarlos. Por favor, si los puedes ayudar económicamente. Tenemos muchos planes. Queremos empezar una iglesia en Arizona y más planes que tenemos para este ministerio. Gracias.